Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda en la TCCR, en la teoría cognosistémica de la construcción relacional psicosocial humana. La TCCR, para abreviar. Eso es. Hoy nos vamos a meter con una idea que me parece central, muy original de esta teoría. Ver los sistemas narrativos, las historias que nos contamos, ¿no? Las que nos definen. Ajá. No como algo estático, fijo, sino como entidades vivas. Dinámicas. Exacto. Vamos a explorar lo que la TCCR llama el ciclo vital de los sistemas narrativos. O sea, cómo nacen, cómo crecen, se transforman estas historias dentro de eso que llaman el cognosistema. Que es como el espacio mental y social donde conviven todas estas narrativas, ¿cierto? Justo eso. Así que nuestra misión hoy es desentrañar un poco cómo esta teoría ve la vida de las historias. Exactamente. Y es fascinante porque la TCCR propone que las narrativas, un poco como los organismos vivos, pasan por fases evolutivas. Como un ser vivo, tal cual. Sí. Esta mirada, que de hecho se inspira en parte en las ciencias biológicas, nos da como una perspectiva temporal, ¿no? Para analizar cómo estas historias impactan, y vaya que impactan, en quiénes somos, como individuos y como colectivos. Claro. No son solo cuentos, son fuerzas activas que nos van configurando. Y ahí es donde yo creo se pone más interesante. Si tienen un ciclo vital, ¿cuáles son esas etapas clave? ¿Cómo es esa vida que describe la teoría para una narrativa? Bueno, la teoría identifica principalmente 5 momentos. A ver, primero está el surgimiento. El nacimiento. Exacto. Ahí nace la narrativa, generalmente a partir de una experiencia muy concreta. Piensa, por ejemplo, en una historia familiar que empieza a contarse después de un evento fuerte, como una migración. Entiendo. Al principio es frágil, es inestable, quizá no tiene mucho alcance todavía, pero su importancia es que muestra cómo ciertos eventos pueden sembrar nuevas maneras de ver el mundo. Es el punto de partida, la chispa inicial. ¿Y qué sigue después de que surge? Luego viene la fase de desarrollo. Aquí la narrativa, digamos, se fortalece, se empieza a repetir, se comparte más, se transmite. Va agarrando fuerza. Sí, empieza a tener peso real, a influir en cómo actuamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos. Un ejemplo podría ser una narrativa familiar sobre el valor del esfuerzo, que se va consolidando con cada logro académico, ¿no? Claro, se refuerza con la experiencia. Exacto. Aquí es donde la historia empieza de verdad a moldear la realidad de las personas que la comparten. Ok, surge, se desarrolla, llega a un pico. Sí, eso sería la madurez. En esta fase, la narrativa ya ocupa un lugar central, a veces hasta dominante, hegemónico en nuestro mapa mental, en ese cognosistema. Como que se instala en el centro. Ajá. Organiza otras historias más secundarias y, algo muy importante, se vuelve muy resistente al cambio. Es como el eje principal desde el que entendemos ciertas cosas. Ah, como esas creencias súper arraigadas que damos por sentadas y que guían un montón de decisiones, ¿no? Justo eso. Son como los pilares narrativos. Pero pueden debilitarse. No son eternas, claro que no. Y eso nos lleva a la siguiente fase. El declive o transformación. Una narrativa, incluso una muy madura y fuerte, puede empezar a flaquear. ¿Por qué? ¿Qué la debilita? Puede ser por varias razones. Quizás por contradicciones internas que empiezan a notarse, o porque choca de frente con otras historias nuevas o alternativas que encontramos y que tienen más fuerza o sentido para nosotros en ese momento. Entiendo. Entra en crisis. Sí. Y aquí pueden pasar varias cosas. La narrativa puede simplemente desaparecer, debilitarse hasta morir, digamos, o puede mutar, cambiar solo en parte, o, y esto es interesante, puede resignificarse profundamente, cambia su sentido central. ¿Un ejemplo de eso? Piensa en alguien que siempre creyó firmemente en que el trabajo duro siempre lleva al éxito. Esa es su narrativa. Pero de pronto empieza a ver que hay otros factores, ¿no? La suerte, los contactos, las oportunidades, y su narrativa original se transforma, se complejiza. Ya no es tan simple la ecuación. Exacto. Y finalmente, si la narrativa no desaparece del todo, puede llegar la renovación. Un renacimiento.
Algo así. La narrativa se reconfigura, integra quizás esos nuevos significados que surgieron en la crisis, se adapta y queda lista para empezar un nuevo ciclo. Quizás con un sentido un poco diferente, pero sigue viva. Un ciclo bastante completo. Ahora, estas fases no ocurren en el vacío, ¿verdad? Mencionaste los choques con otras historias, pero ¿qué más impulsa una narrativa a pasar de, digamos, el desarrollo a la madurez o de la madurez al declive? Buena pregunta. Y es que, claro, hay varios motores. Uno clave son esas fricciones narrativas que decíamos, los conflictos que surgen cuando distintas historias que portamos a nivel personal, familiar, social, no encajan entre sí, chocan, como tensiones internas en nuestro sistema de creencias. Eso es, también está el impacto de lo que la teoría llama nuevos memes cognosistémicos. Son como ideas u unidades culturales potentes. Puede ser un nuevo concepto, una moda, un descubrimiento científico, algo que circula y que puede desafiar o reforzar las historias que ya tenemos. Ideas que se vuelven virales, por decirlo así. Podría ser una analogía, sí. Y por supuesto los grandes cambios contextuales. Cambios sociales, culturales, históricos. Esos son motores potentísimos de cambio narrativo. Piensa en una crisis económica, una revolución tecnológica, un cambio político. Claro, el contexto lo cambia todo. Y no hay que olvidar las intervenciones reflexivas. A veces son procesos más intencionados, como en terapia, en educación o incluso en movimientos sociales, que nos llevan a cuestionar activamente nuestras propias narrativas, a mirarlas críticamente. Ok, entonces tenemos el ciclo, los motores del cambio. Pero, llevándolo a la práctica, ¿para qué nos sirve entender todo esto? ¿Qué utilidad tiene conocer la biografía de una narrativa? Pues tiene aplicaciones súper concretas, sobre todo en el análisis psicosocial. Nos permite, por ejemplo, identificar en qué fase está una narrativa particular. Puede ser una historia familiar sobre el pasado, la narrativa de una comunidad sobre sí misma o incluso la narrativa que maneja una institución. Saber si está naciendo, si está fuerte, si está en crisis. Exacto. Y al saber la fase, podemos evaluar mejor qué tan rígida es esa historia, qué tanto se resiste al cambio o, al contrario, cuánto potencial tiene para transformarse. Y eso supongo que ayuda a decidir cómo actuar. Claro. Es crucial para decidir si hace falta o si es deseable intervenir. ¿Y cómo? Quizás para desmontar una narrativa que consideramos dañina u opresiva, o para fortalecer una que nos empodera, que nos ayuda a construir algo mejor, o simplemente para acompañar un proceso de resignificación de una historia que está en crisis por algún motivo. Suena como una herramienta muy potente, la verdad, especialmente en disciplinas como el trabajo social, que la propia teoría, creo, menciona como un campo de aplicación directo. Absolutamente. Y esto nos lleva de lleno a las implicaciones éticas y políticas, ¿no? Ujú. Porque intervenir en una narrativa no es algo neutro, es intervenir en su ciclo vital. Claro, estás afectando cómo la gente entiende el mundo y a sí misma. Exactamente. La teoría sugiere que este entendimiento del ciclo vital puede usarse estratégicamente para debilitar historias que, por ejemplo, sostienen la opresión, la desigualdad, o por el contrario, para impulsar relatos que promuevan la justicia social, la emancipación, la dignidad. Acompañar conscientemente la mutación de las historias. Sí, sobre todo en momentos de crisis social, de trauma colectivo, de cambio cultural profundo. Es una tarea delicada y con mucha responsabilidad. En resumen, creo que la gran invitación de la TCCR aquí es a mirar las narrativas no como textos muertos, sino como sistemas vivos, en constante cambio, en evolución. Y comprender ese ciclo vital nos da una lente, una herramienta estratégica, diría yo, para leer el cambio social y personal de una forma mucho más profunda, más dinámica y más conectada a la realidad concreta de las personas y los grupos. Exacto. Y para cerrar, quizás dejaría una reflexión flotando. Si las historias efectivamente nacen, crecen y eventualmente mueren o se transforman, ¿qué nos dice esto sobre las grandes narrativas, esas que organizan nuestras sociedades? ¿Te refieres a las historias sobre la nación, el progreso, la identidad? Justamente, esas que hoy, en tantos lugares, parecen estar en una fase de declive o al menos de profunda revisión, ¿no? De crisis. Sí, se siente en el aire. Entonces la pregunta es,
¿Será que estamos asistiendo al ocaso de viejos relatos colectivos y quizás al incierto, complejo nacimiento de otros nuevos a gran escala? ¿Estamos en medio de una gran transformación narrativa global? Una pregunta potente para seguir pensando. Muchas gracias. Hasta la próxima.